Muy buenas, bienvenidos a este encuentro, este momento de intercambio de conocimiento. Estamos aquí en Sala del Escobar, Kelly Casiani, Sabrina Leiva y mi persona Alexandra Olmos, estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Magdalena. En este podcast, que lo hemos llamado Un paseo en la literatura española, hablaremos de ella. Pero para poder estudiar la literatura es muy útil tener a la mano un esquema de las épocas literarias que nos sitúen en el lugar y en el momento exacto de la historia, pues cada época tiene algo que ver con lo anterior y con la posterior. Suele coincidir en periodos históricos, artísticos, tanto en las fechas como en los nombres. La literatura no es un proceso ajeno a la sociedad y por eso, si sabemos en qué contexto estamos, podremos entender mejor los movimientos literarios y sus características. Podemos ahora sí entrarnos a saber qué es la literatura española. La literatura es ese periodo donde la literatura española es ese periodo donde la lengua toma una posición importante en lo que son las obras escritas, teatrales y poéticas. Esta literatura española podemos dividirla en tres grandes periodos, como lo es la Edad Media, desde el siglo X al siglo XV, que en esta época pues nacen los primeros escritos. La Edad Moderna, que nos da el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Y se da en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y la Edad Contemporánea, con el Romanticismo y el Realismo, que data de entre el siglo XIX y las diferentes generaciones del siglo XX. Para ello, pues demos paso a conocer estas épocas y toda esta historia que conlleva la literatura española. Sigue, Kelly, coméntanos qué nos puedes regalar de información. Compañera Alejandra, para dar un poco, adentrarme más al tema de que usted está hablando, que también queremos decir que la literatura española es una tradición oral de los pueblos a través de los juglares. Se puede decir que este surge en una sociedad medieval, que está enmarcada por la violencia, pero habían batallas que contar, amores en palacio y una moral católica que difundir, siendo todos ellos terrenos muy fértiles para la literatura española inicial. Pero este surgimiento llegó a surgir de las primeras composiciones líricas, en la lengua de romance, en esa evolución, en ese latín vulgar que construía el castellano. Estos primeros poemas breves y sentimentales son como, por ejemplo, La Jarcha, pequeños poemas populares del tema amoroso, escritos en mozárabe. Cantidad de amigos, poemas de varias estrofas, de temas amorosos y voz femenina. En la literatura española también podemos decir que se conoce el martes de juglares, aquellos cantores y actores ambulantes que se divertían y se entretenían, iban de pueblo en pueblo entre la poesía lírica y la poesía épica. La poesía épica estaba compuesta por los cantores de gestas, obras narrativas escritas en versos, en que cuenta las añanzas de los grandes héroes. De aquí procede el Cantar del Miocín, obra anónima en el siglo XII. Por otro lado, también podemos resaltar, compañera, que la literatura se mantiene una profunda relación con la sociedad que rodea en el momento en que es creada. Después, una obra literaria influye en otras épocas en la sociedad porque sirve de reflejo que permite a los lectores situarse en un momento de conocerlo, para no olvidar que la obra literaria no es solo ser un espejo social. La literatura busca el placer, lo estético, el lector, el disfrute, que disfrute el lector. Los autores con esta obra fueron evolucionando paso a paso con el neoclasismo y el siglo de las luces. Pues, compañera, todo eso tiene que ver con la literatura española. Gracias, compañera, por todo ese recorrido maravilloso acerca de la literatura española. Yo también quiero compartirles algunos autores representativos de la literatura española con sus respectivas obras. Podemos encontrar El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. La vida del Lazarillo de Tormes fue publicada en el año 1554, en el siglo XVI, pues se trata de todas las adversidades de un niño llamado Lazarillo de Tormes, acerca de su infancia, nacimiento, matrimonio, edad adulta, entre otros.
pues se considera como la novela precursora más pintoresca de ese momento, y ya que sus narraciones fueron de toque realista, de toque pesimista, ideológico y moralizante. Entre otras de las obras que tenemos, encontramos también a Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, por supuesto de Miguel Cervantes Saavedra, chicas. Su primera parte fue publicada a los comienzos del año 1605 con el título del Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Es la obra más destacada de la literatura española y por supuesto podemos decir también que hasta de la Universal también. Además de ser la más publicada y traducida de la historia, después de la Biblia, sepan ustedes, un dato curioso que ahí les dejo. Su segunda parte pues apareció en el año 1615 con el título del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. Miren cómo cambió el título a partir de esta segunda parte. Podemos encontrar también a Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Es un drama religioso, fantástico, romántico, publicado en el año 1844. Es una de las obras teatrales más populares que se ha escrito y representado en nuestro país. La acción transcurre en la Sevilla de 1545, ¿qué tal? En los últimos años del rey Carlos I de España. Bueno, dentro de las obras fundamentales también tenemos a Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Se trata de una colección de 76 poesías que fueron escritas en el año 1867. Sin embargo, con la revolución de 1868 se perdió el manuscrito y el poeta tuvo que preparar otro. ¿Qué tal? Bueno, encontramos también a Soledades de Antonio Machado. La primera edición de Soledades fue una obra poética del autor que aparece a finales de enero en el año 1903. Esta recopilación de poemas inaugura la gran carrera literaria de Machado. El escritor con esta poesía buscaba centrarse en el análisis del yo en cuanto poseedor de sentimientos, dejando anécdotas a un lado. Creía que el sentimiento era lo más personal y universal que el hombre podía poseer. Qué lindo, qué lindo. Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle. Bueno, esta obra inicia con el autor, ya que inauguró un nuevo género teatral, el esperpento. La escena duodécima de la obra proporcionó al protagonista como una manera de mirar al mundo. La obra narra la última hora de vida de Mas Estrella, un hiperbólico andaluz, poeta de odas y de midrales. Ya la anciana miserable y ciega que gozó en algún momento de cierto reconocimiento. Entre sus personajes podemos encontrar también a un peregrinaje, y también podemos encontrar temas como turbio, marginal, sórdido, y la acompañada de un don latino y de la réplica de algunos otros personajes bohémicos de la época. Otra de las obras que también les puedo mencionar es La Casa de Bernarda, de Federico Lorca. Esta obra teatral de 3 actos fueron escritas en el año 1936. Retrata de la España profunda de la época, caracterizada por una sociedad tradicional y violenta, en la que el papel de la mujer juega un papel secundario. Por eso se trata también del tema de la representación de la mujer. A otros rasgos destacados son el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. Como podemos ver, están surgiendo a raíz de esta literatura fenómenos sociales, culturales, ideológicos, que se ven plasmados en estas historias, en estas narraciones a lo largo de la literatura española. Por último, quiero finalizar con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pues esta novela fue publicada en su primera edición en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial Sudamericana. Está considerada como una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Es una de las obras más traducidas y leídas en el español. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida en 35 idiomas. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio del maravilloso Macondo. Está incluida en una lista de las 100 mejores novelas del español del siglo XX. El Bull latinoamericano. El mundo. Bueno, chicas, cómo no, pues siguiendo pues con toda esta tertulia que hemos tenido
sobre la literatura, nos damos cuenta pues que la literatura evolucionó de manera pues muy desmedida y también muy espontánea a la vez, a través de pues todos esos movimientos artísticos y todos esos pensamientos de los autores que plasmaron pues eso en los libros. Cada época literaria pues tuvo una importancia histórica y pues trajo consigo unos periodos históricos donde tuvieron una trascendencia pues en la sociedad, logrando pues un movimiento literario histórico, valga la redundancia. La literatura abarcó pues también épocas, la época desde el siglo X pues, hasta el siglo XX, desarrollando pues ciertas etapas que le abrieron un camino a los autores y a las obras actuales. Desde la Edad Media, que trajo consigo unas obras referenciadas que tuvo un gran impacto como en la época, pues como esta obra conocida como El Cantar del Niño Cid y pues La Celestina. Por otra parte, pues se encuentra la Edad Moderna, en la cual la literatura evolucionó y fue muy influenciada pues por todas esas vivencias del momento y como es el caso pues de la Primera Guerra Mundial. Y siguiendo pues con la historia de la literatura, podemos terminar hablando sobre esa época contemporánea, esa literatura contemporánea, la cual pues se caracterizó por todos esos avances tecnológicos y cómo ese nivel social, pues ese nivel cultural y político influyó de manera positiva en la literatura, abarcando pues todas esas esa evolución, ese constante cambio de mejorar con los autores actuales. No siendo más compañeras, pues le cedo la palabra a mi otra compañera para que siga. Vale la pena mencionar que a raíz de todas estas narraciones, de todas estas obras fantásticas, vino una influencia en la literatura americana. Es decir, estas obras con sus narraciones, sus fenómenos sociales, económicos, culturales, tuvieron una influencia en la literatura española. Como también influye todas estas inventivas y esta evolución que se ha dado a raíz de la literatura española. Miren cómo esas obras narran todas esas situaciones, todos esos fenómenos sociales como la pobreza, la inconformidad, las angustias, el pesimismo, locuras, desapegos, apegos, entre otros. Hoy en día tenemos la oportunidad de leer esas maravillosas obras y pues no perdernos no perdernos de ese mundo maravilloso al cual tenemos derecho a acceder. Por otro lado, quiero comentarles, chicas, que para mí el módulo de literatura española pues fue de gran importancia para mi quehacer pedagógico, ya que hice un recorrido por las diferentes obras y los diferentes autores. Tuve la oportunidad de adentrarme en varias de ellas y hacer un recorrido, adquirir conocimientos, interiorizar conocimientos y esos conocimientos pues llegar a transmitírselos a mis estudiantes. Me gustó mucho el módulo, fue muy didáctico, muy práctico y sobre todo enriquecedor. Y su aprendizaje fue significativo. Bueno, desde mi experiencia personal podemos decir pues que mi aprendizaje en este curso fue como esa historia o esa que tuvo la literatura a través pues de
esa evolución que tuvo desde el siglo X hasta el siglo XX, marcando mucho pues en mí una literatura hacia la poesía. Me he inclinado pues un poco más hacia ese tipo de literatura, porque siento que es una literatura muy completa, que muestra de pronto a flor de piel los sentimientos de una persona hacia otra, de cómo tú la puedes describir y de cómo tú puedes verla, no solamente con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, y pues que tú vas escribiendo o describiendo más bien las virtudes y defectos que puedes encontrar en esa persona. Bueno, como dije anteriormente, pues en mi experiencia siento que la literatura nos muestra pues todos esos rasgos importantes con los cuales podemos diferenciar una época antigua y pues obviamente una más contemporánea. Este módulo fue después de realizar un recorrido por la literatura española. Me quiero basar en una experiencia que me tocó mi vida, me condujo a disfrutar de esta gran aventura. Lo que más me llevó a sumergirme en esta área de conocimiento fue cada uno de estos autores, que me llevó a descubrir en cada una de sus obras su influencia en la sociedad, para enfatizar en cada uno de ellos y saber que la literatura española es una conexión directa con todas las situaciones vividas en los siglos XII, XIII, XIV y XV, entre otros. Eso es cómo el barroco se introdujo en una sociedad golpeada por la guerra, pero los géneros literarios del momento le dieron ese tinte mágico, poético de cada uno de esos escritores. Este momento vivido, cada clase me hizo comprender y enamorarme de cada una de sus obras y convertirme en una lectora apasionada, que cada vez que empiezo a leer un libro no quiero terminar, quiero leer y leer y leer más. Bueno, en mi experiencia con este módulo de literatura española puedo decir que nos llevó a cada una de esas épocas vividas, a entenderla, a poder saber cuáles eran los pensamientos de esos escritores y cuáles eran sus ideales, los cuales los hacían llegar a darnos todos estos tipos de escritos y todo este arte que nos deja como historia y conocimiento de nuestro pasado, tanto de nuestro lugar de vida como ese otro lado del charco. Entre otras cositas que se pudo aprender, pues que pues aportan a mi carrera como maestra, son las actividades realizadas por parte del maestro. Fue muy didáctico, los trabajos fueron amenos y las clases también. Muchas gracias por todos sus conocimientos. Aquí le damos pues el final a este gran podcast, este momento, como lo dije al principio, de intercambio de conocimientos, de donde pudimos decir cuáles fueron esos momentos que nos mostraron o nos marcaron durante esta época de la literatura española. Sin más nada que decir, espero que haya sido de su agrado este corto podcast y sigamos viviendo con la literatura.